Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. Con una atención de su propietaria, Elisa Rivera Calleja, y más de 60 años al servicio de su salud, Farmacia Belén le ofrece, además de venta de medicamentos de patente, una atención personalizada con consejería médica. Farmacia Belén, ubicados en la avenida 4 Poniente número 713 del centro de la ciudad de Puebla, y números de teléfono 232-5140 o 242-2544. Reciban un saludo cordial. José Gabriel Ávila Rivera es mi nombre y estoy a sus órdenes con una postura ecléctica. Il y a beaucoup de temps que nous ne présentons pas notre programme dans notre langue. O sea, hace mucho tiempo que no presentamos nuestro programa en otro idioma, pero lo haremos para la próxima porque el tiempo apremia y tenemos a un invitado de lujo que es Ignacio Romero, historiador igual que Ricardo Pico, en estos minutos en los que he tenido oportunidad de platicar. Me rebasa, Gabriel. En temas de la Segunda Guerra Mundial, siglo XX, mira, me rebasa con mucho. Bueno, es que aquí es difícil establecer niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué puedes decir de Alejandro? Hablando en términos paleontológicos y de historia universal, es impresionante lo que de historia sabe, de la ciencia, ahí sí, wow. No, y yo soy un humilde tlahuicole como ustedes. Ah. A ver, ¿quién es Ignacio Romero? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Ignacio Romero y vengo en esta ocasión a invitarles a que nos acompañen este sábado y domingo 19 y 20 de octubre en el primer Congreso de Historia Militar que se llevará a cabo en el gimnasio Enrique Taylor de la Universidad Madero. Ahí lo están viendo en cámara. En la Universidad Madero de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Este será un evento de entrada libre a donde llevaremos a cabo exposición de piezas originales y réplicas de todos los periodos, de todos los ejércitos, así como una serie de conferencias y habrán algunos puntos de venta para quien quiera iniciar o aumentar su colección. Uh-huh. ¿Y qué podría decir de la militaria en México? La militaria es el coleccionismo de artículos militares. Pues en realidad aquí en México no es tan difundida ni tan popular como es en los países del primer mundo. Uno de los objetivos que tenemos con este primer congreso es dar a conocer a un público mayor cuál es nuestra afición y por qué nos interesa hacerlo. Uh-huh. Vaya, ¿y tú qué opinas? Yo te conozco a ti como un amante de la militaria, ¿no? Que raya en la obsesión, por no decir en la locura. Hace rato que estábamos desayunando tranquilamente antes de este programa, comentábamos algunas cosas bien interesantes, ¿no? Y una de las cosas que dije, bueno, es que deben haber más de los que nos imaginamos, pero están ahí en sus escondrijos, están ahí en sus, o sea, como que con esa cierta pasión secreta que no siempre es bien vista por ser algo fuera de lo común. Y entonces, qué oportunidad tan grande para conocernos, para reunirnos, para aprender unos de otros, cuando se tiene la madurez, ¿verdad? No, pero también es importante la difusión y la invitación a conocer la militaria, porque es un área particularmente interesante del conocimiento. Y otra, nos puede brindar herramientas para que en un momento dado podamos evaluar qué es lo que puede ir sucediendo en el futuro, ¿no? No sé qué opinas, Alejandro. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días. Conocer la historia militar es, entre otras cosas, conocer las fases del colonialismo y de la tecnología vinculada con estos avances tecnológicos que daban superioridad táctica, obviamente militar, de unos pueblos sobre otros. Vaya, la conquista de México es un caso. Era tecnología militar superior a la que se tenía en Mesoamérica.
Entonces, entender la historia del colonialismo europeo, la supremacía europea tanto en Asia como en América Y en África. y en África, por supuesto, es entender los avances fundamentalmente militares. Pero el avance militar, a su vez, tiene que ver con otros aspectos tecnológicos fundamentales. La fundición de metales, que no es poca cosa, porque la fundición de metales a su vez está vinculado con la minería. Y la minería a su vez tiene vinculaciones muy estrechas con los conocimientos químicos de una época. Entonces tú empiezas a ver que la historia militar en realidad tiene una vinculación complejísima dentro de la historia de muchos pueblos. La historia militar, por cierto, va vinculada también con la creación de maquinaria fina como la relojería, instrumentos de navegación, también la música en las marchas, por ejemplo. Pero por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿por qué todos los países tienen un himno? Y estos himnos generalmente son cantos guerreros, mexicanos al grito de guerra. Y la marsellesa, pues, aloha, fan de la patria, ¿no? En fin. Entonces, estudiar la historia militar es estudiar no solo el hecho de una determinada batalla, qué calibres usaron, como Ricardo e Ignacio seguramente son expertos que nos hablan hasta de los calibres, cuántas balas o cuántas bolitas de plomo cargaba cada soldado, ¿no? En mi opinión, lo valioso de esto es también las vinculaciones con otros aspectos. ¿Por qué los franceses llegan a México? ¿Por qué los gringos llegan a México? ¿Cuál era esa idea del dominio territorial en un momento dado? Y fíjense ustedes que la historia militar también está vinculado con otro aspecto básico de las civilizaciones fuertes, la cartografía. Y la cartografía a su vez es una representación del espacio geográfico, digamos, en un plano. El que manejaba la cartografía manejaba automáticamente el espacio y tenía una estrategia superior sobre el otro. Y en ese sentido los franceses, la cartografía francesa, en su época fue la más avanzada, que les permitía estrategias militares verdaderamente notables, ¿no? Sí, ahora dándole un giro de 180 grados, no podemos dejar de admirar estas piezas que están aquí, que son unos cascos. ¿Qué nos podría describir de si merece esos esto cascos, una por descripción favor? magistral No. aquí por parte del señor Romero. Muchas gracias. Bueno, miren, el casco que tenemos acá, el verde que están viendo aquí de este lado, es un casco alemán modelo 42 de la Segunda Guerra Mundial. Este casco es el que prácticamente todo el mundo conoce y lo llaman el casco nazi. Pero hay que hacer la aclaración de que es un casco original. Así es un casco original. Este casco llegó aquí a México a través de un coleccionista y de ahí se va pasando de mano en mano. Una particularidad de esta pieza, aparte de que es el modelo 42, ya es un modelo que ya fue simplificado para acelerar la producción y reducir los materiales, hacerlo en un solo golpe en la prensa. Tiene una sola calcomanía de este lado, del águila de la Wehrmacht, el águila del ejército regular, y del otro lado no tiene nada. Esta particularidad nos habla de que el casco es de 1943, pero antes del 44, porque después del 44 ya estaba prohibido el uso de las calcas en todos los cascos. Lo único que no tiene original este casco es el barboquejo. Este es de reemplazo, pero de ahí en fuera todo lo demás es original y adentro viene con los estampados de la fábrica. Perdón, Nacho, nada más que habría que aclarar aquí una situación histórica interesante. Se le conoce como el casco nazi, pero la Wehrmacht no necesariamente estaba formada por nazis. Son cosas diferentes. El ejército regular, pues es el ejército del país. ¿Cómo decían un ejemplo de los priistas? Sí, mira, tuvimos una experiencia curiosa, pero bueno, básicamente nos negaron el apoyo para llevar a cabo este congreso porque el nombre del organizador del negocio que organiza se llama Günther Prien Militaria. Günther Prien fue un
capitán de submarinos muy exitoso durante la Segunda Guerra Mundial. Y la persona que nos niega su apoyo nos dice que se metió a internet y que descubrió que Günther Prien había sido un oficial nazi. A lo que mi respuesta es, el decir que él era un oficial nazi es como decir que todos los soldados mexicanos son priistas, porque el presidente mexicano es priista, ¿no? Sí, sí, O sí. que todos son iletrados. Así es. No. Sí, pero esa es una ignorancia supina de quien dijo pues el oficial de la Marina era el oficial de la Marina, fin del asunto. La Ya. famosa Kriegsmarine. No estaban, no eran parte necesariamente del Pero nacionalsocialismo. es cuestión de estereotipos, es cuestión de mucho cine hollywoodense. Exactamente. De hecho, un punto importante referente a la Marina es que el gran almirante Raeder, que era el comandante supremo de la Kriegsmarine, él se opuso a que cualquier miembro de la Marina se uniera al Partido Nacional Socialista. Entonces, ningún marino de ningún rango era miembro del partido nazi. Rommel era... Mejor le No hubiera era puesto nazi. Günter Grass. Sí, pero Ricardo dice bien, son los estereotipos del cine Hollywoodenses. Pero aquí sí hay que ser rigurosos con la historia. Una cosa es el partido en el poder y otra cosa era el ejército y la marina y la fuerza aérea regular. Y la conciencia Luftwaffe individual. regular. También. Y la conciencia individual. Claro. Digo, claro, aquí también es importante, ¿no? Si pertenecías a las Waffen-SS o a las SA, indudablemente eras nazi, ahí sí no había de otra, ¿no? Pero siendo soldado, siendo piloto, siendo marino, no era obligatorio que pertenecieras al partido, ¿no? Sí. Por ejemplo, von Braun, el creador de las B2, algún día tal vez haya oportunidad de hablar la historia de la tecnología de los cohetes B1 y B2. Lo obligaron en realidad a ser miembro de la SS. Lo obligaron. Para garantizarse el financiamiento. No, y además era hijo de un noble von Braun. Entonces, pero había nacido en lo que hoy es Polonia. Fíjate qué cosa tan curiosa. Pero de hecho estuvo en la cárcel von Braun porque dijo que las bombas estaban aterrizando muy bien, pero en el lugar inadecuado. O sea, él no estaba pensando en términos de guerra, sino en otros términos, ¿no? Y entonces lo llamaron a platicar, ¿no? A que explicara por qué estaba diciendo eso. Bueno, son los matices históricos, pero quiero decir que no todos los soldados. Además, fíjense, y aquí Ricardo y Ignacio no me dejarán mentir, el ejército alemán, la Wehrmacht o la Marina, tenían estrictamente prohibido el saqueo y la violación a la gente. Los que hacían las matanzas y todo eso eran oficiales de otro tipo, de otras ramas, pero no el ejército regular. Así es, regularmente los que llegaban eran los Einsatzkommando, que eran los comandos que iban atrás de los ejércitos que avanzaban con las instrucciones de encerrar a los judíos y a los disidentes, comunistas, gitanos y demás, así como los miembros de las Allgemeine SS, los miembros de la Gestapo, y son muchos cuerpos, ¿no? Yo les platicaba en alguna ocasión, trabajando en el extranjero, conocí a una persona de origen estonio, y él me decía, muy contento recién que lo conocí, es que mis abuelos fueron voluntarios durante la Segunda Guerra Mundial, y nosotros muy orgullosamente matamos a 1 millón de judíos, ¿no? Entonces, era su carta de presentación. ¿Qué clase de cosa tenía en la cabeza este cuate, no? Un muchacho, ¿no? O sea, yo en este entonces tenía ya como 24, él tenía quizás 22 años. Y ya cuando empiezas a platicar con él, pues te das cuenta de que no sabía otra cosa más que eso, ¿no? No había leído, una persona inculta es el término de la palabra, y se dejaba guiar por lo que su mamá o su papá o sus abuelos o lo que la televisión te deja ver, y básicamente es eso. Podemos sacar la conclusión que, por ejemplo, las personas de estos movimientos fanáticos, por ejemplo, los que se rapan la cabeza, este grupo neonazi, por lo general tendrán ese perfil de gente poco informada,
de gente que no tiene mucha idea para hacer la diferenciación entre lo hollywoodense y lo no hollywoodense, por decir un criterio? Yo creo que en mi experiencia así es. Cuando tú te dejas llevar por un movimiento de este tipo, regularmente es porque eres una persona que te hace falta un poquito más de educación, ¿no? Los fanáticos. Y en realidad durante la Segunda Guerra Mundial, los más acérrimos defensores de la superioridad aria no eran arios, ¿no? Una persona como Heinrich Himmler era chaparrito, de lentes y moreno, ¿no? Bueno, de piel no rubia, ¿no? Y ellos eran los que más fervientemente defendían la superioridad de la raza aria, porque si tú eras ario de ojos azules, pues ya dabas por hecho que tú eras así y no tenías por qué defender nada. Sí, pero hay que recordar una cosa respecto a tu amigo Estonio. Stalin también fue un gran perseguidor de judíos. Y entonces, cuando Estonia, Letonia y Lituania empezaron a ser anexionados a la Unión Soviética, la persecución de judíos también era una cuestión común. Entonces, los alemanes por un lado y los soviéticos por otro, pues no es gratis que se sintieran orgullosos de haber mandado al otro mundo a tantos judíos, ¿no? Ahora, vamos a ver esto desde el punto de vista histórico. Cuando Polonia era un gran imperio y abarcaba también Ucrania y Bielorrusia, antes de la época de Catalina, en el siglo XVIII, ese imperio polaco tenía muchos judíos en la administración. Y entonces cuando cae el imperio polaco en el siglo XVIII y Bielorrusia y Ucrania caen dentro del imperio ruso, entonces toda esa población católica y toda esa población judía en ese momento es objeto de una agresión muy especial. Había un sistema de distribución de población que le llamaban el palio, donde había ciudades donde no estaba permitido que los judíos vivieran. Sí. Fueron relegados a determinadas aldeas que les llamaban shtetl. Sí. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes la trama de Violinista en el tejado? Sí, Esa palabra pogrom, que quiere decir la devastación, sí, fue un término ruso. Así es. Sí. Que en tiempo de la Rusia ortodoxa, intolerante a toda otra cosa, se cebaban en la población judía que había quedado del imperio polaco anteriormente. Que por cierto, todos estos judíos de la Europa Oriental y de Europa Central provenían de Portugal y de España cuando los expulsan en 1492 y se van a habitar toda esta zona de Europa. Y ahí te va otro dato. Hay otra oleada porque había en la Edad Media un reino judío al norte de Ucrania, que era el reino de los cázaros. Eran personas de origen indo-iranio, vaya, pero que adoptaron la religión judía y formaron esa tribu de los cázaros que convivieron con los vikingos que hacían comercio entre Suecia y el Mar Negro, que fueron la guardia de los emperadores bizantinos. En fin, existió un reino judío, el reino cázaro, y mucha de la población de Europa Oriental son descendientes de estas tribus también, sí, e hicieron su mezcla. Exactamente. Desgraciadamente David Coronos ya nos está pidiendo un espacio. Regresamos en un momento con Alejandro Rivera, Ignacio Romero y Ricardo Pico para seguir platicando de los judíos en Europa. Corporación Inmanente, presencia internacional de medios. Con una atención de su propietaria, Elisa Rivera Calleja, y más de 60 años al servicio de su salud, Farmacia Belén le ofrece, además de venta de medicamentos de patente, una atención personalizada con consejería médica. Farmacia Belén, ubicados en la avenida 4 Poniente número 713 del centro de la ciudad de Puebla, y números de teléfono 232-5140 o 242-2544. Estamos regresando en el programa Ecléctica en una plática interesantísima sobre los judíos, ¿no?
y sus antecedentes en Europa. Bueno, eso es a propósito de que teníamos que hacer, yo creo que la pertinente aclaración de que el ejército y la marina, la Luftwaffe, o sea, la Fuerza Aérea Alemana, los que trabajaban ahí no necesariamente eran nazis. O sea, hay que aclarar eso ya que esto pretende dar un mensaje formal de la historia a través de la historia militar, de que bueno, estos son aspectos que sí necesitamos comentar regularmente. Los que hicieron las matanzas de judíos, extranjeros y demás, disidentes políticos, no fue la Wehrmacht como tal. Los militares de carrera, los generales, los mariscales de campo eran simple y llanamente otra cosa. ¿No? Habían cuerpos especializados. ¿Quiénes eran los que hacían esa labor? Se llamaban Einsatzkommando, eran 3 Einsatzkommando, el A, B y el C. Practicaron diferentes métodos y hasta que finalizaron con las cámaras de gas. Pero empezaron fusilando, ametrallando, granadas, ácido. Enterrados vivos, que también fue otra. Sí, una serie de... Las experimentaciones en humanos. Sí, cómo no. Así es. Otra cosa, bueno, me gustaría hacer un pequeño paréntesis en esto, es el presentarles esta pieza, pieza que también es muy bonita, es muy interesante. Ese es un casco de coracero francés, el modelo 1856. Este casco era para los coraceros, es la caballería pesada que se estilaba en aquellas épocas. De hecho, también hubieron coraceros aquí en México. Una de las particularidades que tiene el casco de coracero, arriba tiene la cabeza de Medusa para que cuando hicieran la cabalgata, cuando hicieran la carga, congelara a los enemigos y pudieran cumplir con su objetivo. Este casco es una réplica, es una pieza muy bonita, muy atractiva y que habían modas, de hecho siguen existiendo modas en los diferentes ejércitos. Cuando la moda francesa, como esta pieza, abarcó no solo el ejército francés, llegó a muchos lugares en casi todo el globo. Y también estaban aquí los coraceros de Tulancingo, que usaban esta misma pieza. De hecho, la importaban de Francia, no las hacían aquí en México. Alguien le causó un poco de risa. Pero es que tú eres un irónico. Estás diciendo cosas, man. Nunca se sabe cuándo hablo en serio y cuándo estoy haciendo broma. Pero sí, un regimiento muy famoso, los coraceros de Tulancingo, con estos cascos. Tengo entendido que les llamaban Minervas. Los Minervas, ajá, sí, de hecho así se le conoce al casco en general, ¿no? Pero sí es una moda muy, muy bonita, muy atractiva y llegó aquí a México. También hay una moda, cuando llegó la moda prusiana aquí al ejército porfirista, contamos con el casco que se llama Pickelhaube, el casco con el pico, con el águila mexicana. Esa es una pieza que estuvo 5 años aquí en México nada más. Estalló la Revolución Mexicana y como eran piezas de cuero, pues se perdieron muchas. Y el día de hoy son piezas muy raras y muy caras. Cuando existe la posibilidad de comprarlos, 50,000 pesos fácilmente puedes conseguirlo. Ahora, pero debe haber réplicas, ¿no? Hay réplicas, sí y no. Puedes conseguir el casco, lo que no puedes conseguir es el águila. Ok, si alguien quiere una réplica, ya sabemos con quién contamos. Así es, bueno. Ese es el punto. Conózcanos, por favor, vayan al primer Congreso de Historia Militar, les repito la información, el sábado y el domingo 19 y 20 de octubre, Gimnasio Enrique Taylor de la Universidad Madero, el evento es de entrada libre y es para todo público. Pueden ir niños, pueden ir adultos, vamos a tener exhibición de piezas como estas, con decoraciones, uniformes completos, una sección de arte militar, de modelos a escala, tenemos conferencias, casi todas sobre historia mexicana, pueden pagar con tarjeta de crédito, y nos pueden contactar en un sitio que se llama hunterprimmilitaria.com.mx. Ahí pueden checar toda la información o métanse a Facebook con la página Primer Congreso de Historia Militar IA. Bueno, hay 2 maneras de platicar, en este caso de historia militar, con Ricardo y con Ignacio. Una, soliciten su consulta en el hospital. Enférmense de algo y vayan a platicar con Ricardo. Y si no, visiten a Ignacio en la Plaza de la Tecnología, esta que está en la 10 Poniente,
En el Estoy local en- 427. Todo el mundo sabe, al otro lado de la Plaza de la Computación está la Plaza de la Tecnología. Entonces, al segundo piso, y ahí platican con Nacho. Y de paso, enférmense de algo de la piel para que consulten con Gabriel y platiquen de historia de la música. Es más, hasta en francés lo pueden hacer. Y aparte de esta cuestión, ¿qué otra actividad tiene en la Plaza de la Tecnología? En la Plaza de la Tecnología contamos con la tienda, pero tenemos una mayor cantidad de información y es más fácil que accedan a ella a través de nuestro sitio web. Nuestro sitio web es www.gunterprintmilitaria.com.mx. Ahí pueden encontrar artículos informativos. Ahorita ya tengo 54 artículos que cada mes con mes voy subiendo uno nuevo. Hay libros en PDF para descargar. Hay películas de guerra no tan comerciales, son películas ya de hace 20, 30 o 40 años. Y una sección de wallpapers. Todo es de acceso libre. Métanse y van a encontrar muchas cosas interesantes. Yo quisiera que quedara muy clara una situación. Aquí no hay ideología alguna que se haga una apología o se haga una cosa frente a la otra. Aquí es el conocimiento técnico, histórico de lo que cada bando tiene que aportar. Mucha gente tiene la idea del neonazismo o que son fascistas o que son nazis porque seguimos la historia del bando alemán. Eso es un estereotipo que yo creo que también hay que comenzar a dejar muy en claro, ¿no? Así es, mira, nosotros no tenemos, y en nuestro congreso no estamos del lado de ningún bando. De hecho, queremos enfocarnos mucho en lo que es la historia mexicana. La mayor parte de las conferencias tenemos sobre los héroes de Churubusco, Santa Anna en la guerra del 47, Guerra Cristera, Porfirio Díaz hasta el plan de Tuxtepec, la historia de la aviación durante la Revolución Mexicana. Entonces, en realidad, casi todas las conferencias son de historia mexicana. Queremos que la gente se interese, queremos que vean, y para nosotros el eslogan de este congreso es: la historia de las guerras es la historia de la humanidad, algo que mencionaban hace un ratito y que es muy importante, ¿no? Cada que tenemos un salto en tecnología, cada que tenemos un cambio en la moda, regularmente viene del ejército, de las guerras, de fuerzas paramilitares, cosas así. Celulares. Por cierto, Así es. Ricardo, ¿tú de qué vas a hablar? Porque, No. Conferencias no, esta vez voy a atender a las conferencias, voy a aprender muchas cosas de nuestros ponentes, tal vez logre hacer alguna aportación o a sembrar alguna inquietud, nada más. Con dos frases que tú digas pones a chambear a todos los historiadores en 10 años. Bueno, mira, ojalá que estas canas que ves aquí hayan servido de algo, ¿no? Eso es lo único que tengo a mi favor, estas canas, y se acabó. Con 2 hojas de mimeógrafo, todas así, con papel revolución que tú escribas, pones a 5 generaciones a investigar todos los Con artículos. una inquietud que les siempre me doy por servido. Y tú, Nacho, perdón por meterme, pero ¿tú de qué vas a hablar? Mira, mi conferencia es el sábado a la 1 de la tarde, se llama Los 10 errores más grandes de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Es una pequeña revisión sobre los puntos en los que la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que fueron puntos de inflexión en la guerra, ¿no? Cosas que sabemos todos, ¿no? Por ejemplo, Invadir Rusia. El invadir Rusia, el declararle la guerra a Estados Unidos, el no haber acabado con las tropas británicas en Dunkerque. Entonces son cosas así que la mayoría de los historiadores están de acuerdo y que vamos a hacer una pequeña revisión. La conferencia está llevada de una manera ligera, no tan específica, para que sea asequible a todas las personas, ¿no? Obviamente asisten o se invita a que asistan jóvenes de la secundaria, de ese nivel de preparatoria. Sería sensacional, Y de sería sensacional. historiadores profesionales que, por cierto, la mayoría, bueno, mejor no hablo, pero es que conozco a varios historiadores profesionales y no tienen este juego, esta chispa, esta
idea de la historia como la tienen ustedes, por ejemplo. ¿Saben qué me gustaría mucho? Que la juventud que fuera a estas pláticas saliera con un filtro en la mente para que cada vez que Hollywood pone alguna película de tema bélico, pusieran en tela de juicio lo que ven en la pantalla. No todo lo que se ve en la pantalla es cierto, está bien hecho, o fue verdad, o está puesto sin una intención. Es cosa de crecer, ¿no? Sí, para que no nos salgan con que un baboso derriba un helicóptero soviético H-11 con un arco, ¿no? Es un claro ejemplo. Una cuestión, acabo de entrar a la página, pero yo creo que sí es necesario deletrear, porque Günther, bueno, empezamos por Günther con las diéresis que no son aceptadas aparentemente por los buscadores. ¿Cómo se podría accesar, pero deletreando para que la gente tenga acceso? Mira, Günther es G de gato, U de uva, N de niño, T de Tito, H, la H es muy importante, H de Horacio, E de Ernesto y R de Romero. Günther Prin, P de papá, R de Romero, I de Ignacio, E de Ernesto, N de niño, Militaria. De hecho, si escriben solo Militaria, también vamos a salir casi en los primeros lugares. Uh-huh. O sea que están bien posicionados en el ¿cómo se llama? Web ranking. Así es. De hecho, ha tomado bastantes años el lograr hacer esto. Como somos una de las pocas páginas en español que no solo nos dedicamos a vender, busquen páginas en internet y casi todo es lo único, primero que sale y lo único que sale es el catálogo, ¿no? Nuestra página está muy diversificada a tratar de difundir la historia, a que tengas un trasfondo de por qué el casco es verde, o por qué eres morado, por qué es azul. Todo tiene una razón de ser, todo tiene una razón, lo que ahorita platicaban de las películas, ¿no? Lo primero que yo veo en una película es en qué está mal, ¿no? ¿Por qué está mal eso? ¿Por qué está mal el otro? ¿Por qué así? ¿Por qué no? Pero entiendo que en muchas ocasiones se hace pues para hacer la información relativamente accesible a las masas. Pero desgraciadamente existe otro trasfondo que es más perverso, que gira en torno a engañar para hacer atractiva falsamente una idea y hacer vendible una película, ¿no? Fíjate, lo que dices es fundamental, porque la imagen es ideología. Cómo armas la imagen tiene toda una connotación y un mensaje, no es gratis. Están vendiendo una idea. Claro, Ricardo no hace mucho, en uno de los caóticos desayunos que solemos tener, estaba estos chatos que hicieron la película del 5 de mayo, cometieron varios errores, y yo, pues, ¿cuáles, Ricardo? En el mosquete les faltó poner la piedra de chispa. La piedra de chispa, el uniforme tenía tal y tal error, y entonces uno se da cuenta, ya nomás faltaba que alguien saliera de anteojos y con reloj, ¿verdad? Bueno, estoy seguro de que aquí Ignacio está pendiente de cada detalle de lo que ha salido. Claro, es la mirada del experto. Pero el público en términos generales no percibe eso. Y dirá que ni tiene Pero por qué. La imagen también podría convertirse en una imagen de enseñanza y de aprendizaje. Que el paisaje fuera el correcto, que la hora, si se reconstruye determinada batalla, fuera la hora correcta. En fin, todo eso el productor debería de cuidarlo y asesorarse de gente que sepa. Sería darle un plus a las producciones, no solamente que entretuviera, no solamente que sirviera de mensaje político para afianzar al régimen en turno con lo políticamente correcta que pueda ser, sino que también tuviera un valor didáctico. Claro. Que quien estuviera estudiando historia tuviera no solamente como sugerencia, revisa tal obra o tal bibliografía, sino también te recomiendo que veas tal película. El convertirse en una referencia de lo académico, para mí que es una prueba de que ya estamos un poco más allá. En todos los aspectos.
Un aspecto poco cuidado en el cine de todos lados, yo no digo que de México, sino de todos lados, los europeos los que menos errores cometen, es en anticuaria militar. Hay que ver cómo están hechas las fichas técnicas de nuestros museos. Un arma que se supone que es de pedernal, que es de chispa, dicen que es de otra cosa. Cosas que son de percusión, dicen que son de chispa. Entonces, si ese es el punto de partida que tenemos, creo que tenemos mucho que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Fíjate, en la mañana estábamos platicando más bien tú me estabas platicando de la artillería marina, vamos a decirle así. Y yo te decía, bueno, ¿y si tiene 3 niveles un barco, como hicieron los franceses? De esas fragatas antiguas que tenían 3 niveles de cañones. Y me dice, es ingeniería naval. Hay un elevador que sirve para llevar las cargas de pólvora a los diferentes niveles. Pensando en términos de un barco de 3 palos normalmente, que tenga 3 pisos con elevadores para subir las cargas de 3, pólvora. 4 cubiertas. Entonces uno dice, perdón por la frase, a chinga, dijo Edison cuando descubrió la electricidad, ¿no? Y todos en coro, ¡ah, chinga! Porque Perdón. Eso sí ya son las ligas mayores, en serio. No, pues sí. Es las ligas mayores en cómo coordinar el ritmo de tiro de todo el barco por un lado nada más, porque nomás tiraban de un lado generalmente y luego le daban la vuelta al barco o sea, esas maniobras navales era fascinante, y todo lo que implicaba de ingeniería, en este caso naval, para maniobrar un barcote de esos, mucho más difícil que maniobrar, por ejemplo, un clipper, que era un barco de carga esencialmente, o un barco actual, que ya pues no tienes mucho problema para eso, ¿no? Un cuetazo a 40 kilómetros de distancia, el otro ni cuenta se dio de cómo, ¿no? Bueno, es que efectivamente la historia bélica es la historia del hombre, ¿no? Pues sí, es algo que se debe fomentar. Claro, hay que estudiar también las condiciones sociales que generan un ejército, y ese ejército a su vez genera necesidades tácticas. Pero les aclaro una cosa bien importante, y yo creo que todos los aquí presentes estamos de acuerdo en que no debe haber odio cuando se estudie la historia militar, económica o lo que sea. El odio nos estorba, el odio es un estorbo para absorber la esencia del conocimiento. Eso quiero que nos quede muy claro, y creo que es aquí una de las doctrinas que yo sé que Ignacio Romero defiende a capa y espada. Fíjate, en una ocasión, en un programa de radio se me ocurrió decir, es que Hernán Cortés fue un genio militar. No, pedían mi pellejo colgado de la torre de catedral y mi cuerpo arrastrado en sal y luego con vinagre. Es lo que dice Ricardo, y es cierto. Estudiar la historia militar es estudiar generalmente hechos terribles, de una crueldad espantosa, de una o sea, contrario a una idea del hombre, vamos a decir así. Pero la guerra es parte fundamental de la historia humana, entonces efectivamente hay que leerlo sin esta ira que puede despertar estar del lado de un sector o de un bando, ¿no? Bueno, es que verlo fríamente es duro. Por ejemplo, tú dices, Hernán Cortés, genio militar, pero también tuvo que ver la terrible epidemia de viruela. Y otra, los aztecas fueron un pueblo particularmente odiado por los alrededores, man. Y en cierta forma más cruel. Y creo que Ignacio tenía un punto de vista que nos quería compartir hace rato. Era sobre, mira, yo solo quería comentar referente a lo que decías, es que cuando uno se dedica a estudiar la historia militar, cuando empiezas a
te despierta esa curiosidad. Yo creo que es importante que leas por lo menos 3 o 4 puntos de vista sobre un mismo hecho, ¿no? Okay. Lees al vencedor, Como lees parte al de vencido, esa metodología. lees a dos externos, y así te vas a poder hacer una idea del mismo hecho, ¿no? No abrevar de una sola fuente. Así Eso es es. bien importante. Sí, Scott hablando de la conquista militar de México, Hernán Cortés en las cartas de relación, Bernal Díaz del Castillo hablando de la conquista de México, Y pero las casas. la visión de los vencidos también es importante y no ha tenido tanto peso en la historia como las obras de los españoles. ¿Nos recomiendas que leamos a Miguel de León Portilla? Pero por supuesto, claro. Bueno, desgraciadamente David Cronos ya está diciéndonos que el tiempo se nos terminó. El tiempo es producto de su imaginación. De veras quedamos, bueno, yo quedé encantado con la plática y obviamente queda abierta una invitación posterior. Yo creo que para hacer un planteamiento de cómo les fue en el Congreso y además enriquecer más esta idea para hacer un fomento y una difusión más amplia y seria de esto, de modo que toda la gente que nos escucha en muchísimos lados pueda acercarse a esos libros de historia que son Y necesarios. que sus congéneres salgan de sus escondrijos y vengan a compartir sus cosas con nosotros, ¿no? Sí. Que no se aíslen, por Dios. Muy bien. Tienen mucho que compartirnos. ¿Algún comentario final, Bueno, Alejandro? es que es asombroso lo que encontramos en esta ciudad, ¿no? Expertos de primerísimo nivel como Ricardo y como Ignacio, otro experto en historia de la música como Gabriel. Ay, por favor. Aquí mismo, de vecino nuestro, tenemos un experto de las ligas mayores en griego y latín. Oh, sí. Con una serie de tareas que estoy haciendo ahora me doy cuenta que los estudios paleontológicos en Puebla son probablemente los más importantes llevados a cabo en este país. Pero ¿dónde están todos estos cerebros, no? El problema es que es congénito en Puebla que no podamos juntarnos en asociaciones civiles que trabajen en torno a proyectos como que ya me imagino lo que ha tenido que pasar Ignacio para organizar esto. Y por eso todo el respeto, porque es terrible. Y es que en Puebla no tenemos esa Ser capacidad. Ser el primero en algo siempre tiene un mérito muy particular. Mis respetos aquí a Sí, Ignacio Romero. pero es increíble que no podamos juntarnos, y yo no sé si por esa misma razón tengamos genios regados por aquí, por allá, que bueno, uno los conoce de manera accidental y se maravilla. ¿Y tú qué haces aquí? Deberías de estar en el doctorado de enseñando tú, en alguna universidad de las 200 y tantas que tenemos. Vaya, se pondría una medalla al mérito la universidad que los contratara alguno de ustedes. Pero no Pues, ocurre Que los eso. doctoraran honoris causa. Pues yo además de mis respetos, 2 felicitaciones. Una a Ignacio por todo lo que hace y una felicitación a mí misma por tener el gusto de conocer a ustedes. Bueno, pues nos despedimos entonces y quedamos para vernos el próximo martes. Estuvieron en el programa Ecléctica. José Gabriel Ávila Rivera es mi nombre y estoy a sus órdenes. Gracias. Con el más genuino agradecimiento por escuchar eclécticamente, me despido, poniéndome a la disposición de quien lo solicite. José Gabriel Ávila Rivera es mi nombre, a sus órdenes.